Compañeros, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a continuar hablando sobre PLC. ¿Ok? En este video queremos facilitar lo que es el aprendizaje, ¿sí? Ese conocimiento que necesitamos cuando vamos a trabajar con dispositivos, no solamente PLC, también variadores de frecuencia o cualquier otro dispositivo que nos indica en sus manuales de programación que vamos a utilizar una entrada o una salida, bien sea en configuración source o configuración sync. Esto siempre puede generar alguna duda para aquellos que no tienen contacto tan permanente, ¿ok? Dentro de la industria, para aquellos que están iniciando, obviamente, o simplemente aquellos que aún les confunde por qué tienen que aparecer estos conceptos dentro de estos dispositivos. Y es bastante sencillo, es bastante fácil de asimilar todas estas configuraciones de conexión y te las voy a explicar, ¿ok? Con unas diferencias bastante sencillas, con unos equipos que vamos a estar representando con los dibujos que ya están en la pizarra. Es importante aquí siempre diferenciar, por ejemplo, aquí tenemos un variador de frecuencia de la marca Web, modelo CFW300, y él, si nosotros nos vamos a los manuales de programación, también vamos a ver estas indicaciones, estos conceptos que nos dicen sync o source. Ya te adelanto que simplemente estamos hablando de una polaridad positiva o negativa. Source sería positivo y sync sería negativo, ¿ok? Ojo con esto. La polaridad, el decir positivo o negativo, simplemente nos está indicando de que es el común que debemos utilizar en la conexión de esas entradas digitales. Ciertamente estamos hablando únicamente de salidas y entradas digitales, señales digitales, ¿ok? No nos confundamos con señales analógicas, si eso es lo que pueden llegar a pensar. Otro punto importante es que estas configuraciones van acorde a brindar una flexibilidad al que va a cablear, al que está realizando un proyecto desde cero, ¿ok? Ojo con eso también porque no tiene que generar cualquier duda o confusión de cómo conectarlo o cuál es mejor que otra. No, todo va a depender de cómo son las características de tu proyecto. Por experiencia hemos conseguido ambas conexiones en la industria. Por conveniencia, nosotros siempre utilizamos la configuración source utilizando el positivo como la polaridad común de nuestro circuito, de nuestro sistema. Pero eso no tiene nada que ver con que tú elijas el negativo o el positivo. Ya en otros proyectos vas a ver que sí o sí tienes que utilizar la que ya te está indicando el fabricante. Y es allí que nosotros tenemos que tener el abanico de opciones, el abanico de conocimiento para que no nos confundamos, no se nos complique lo que es el cableado o si no el chequeo que siempre se nos va a presentar en una industria porque no siempre estamos realizando un proyecto desde cero. Siempre también nos va a tocar chequear ese cableado que ya existe en esa industria. También quiero comentar que al igual que el variador de frecuencia, aquí nosotros tenemos un PLC, una marca china bastante conocida, bastante presente en muchas sistemas, en muchas máquinas ya desarrolladas obviamente por fabricantes de este país que la venden, ¿sí? Se la dan a pequeños y medianos empresarios y también obviamente en los PLC se ve de forma continua este tema de las entradas y salidas con configuración source o configuración SIG. Entonces, sin más que agregar, sin más que tomar o aplicar en este preámbulo, sin más que destacar, entonces vamos a iniciar, ¿ok? Con la explicación que ya está aquí en la pizarra y vamos a cablear juntos, vamos a dibujar cómo debería ser ese cableado y también identificar el dispositivo que tenemos de frente cuando obviamente se nos esté presentando esto en la industria. Vamos a empezar. Bien, compañeros, lo que estamos observando aquí serían cuatro rectángulos, uno, dos, 3 y 4. Estamos observando de este lado lo que sería el bloque de entradas digitales o digital inputs, que lo vamos a conseguir siempre en la mayoría de los manuales que están en inglés
con esa identificación, Digital Inputs, o también lo que sería la abreviación DI. Al igual con el bloque de salidas digitales, la vamos a conseguir con la abreviación DO o Digital Outputs, para que nosotros sepamos que está orientado ese tema al bloque de salidas digitales. Nosotros en este caso, para este video, hemos colocado bloque de entradas y salidas digitales. Hacemos mucho énfasis porque las personas, cuando nosotros trabajamos con nuevos talentos, siempre tratamos de que en las primeras de cambio, en los primeros días, ya adopten la facilidad del aprendizaje. ¿Cuál es esa facilidad de aprendizaje? Igual como ustedes, seguramente tú que me estás viendo, estás iniciándote en lo que es la electricidad o electrónica industrial, igual nosotros tuvimos un comienzo. ¿Por qué nos dedicamos después a impartir ese conocimiento? Sencillamente porque nos dieron la facilidad, tuvimos la suerte de tener gente muy profesional que nos enseñó de una manera muy rápida estos conocimientos, y al aplicarlo en la industria hemos tenido bastante éxito en la resolución de fallas, en lo que es la creación de proyectos, en lo que es la validación de cada proyecto que realizamos en lo que se refiere a la puesta en marcha, chequeo, también facilitar esas tareas que el propio operador te pide en el momento, también altos cargos, y día a día fuimos desarrollando esa habilidad, y siempre estamos destacando la facilidad de aprendizaje, porque no hace falta de que las cosas sean tan complicadas. Hay estrategias y siempre se las estamos brindando dentro de nuestras redes sociales, ¿ok? Entonces, ojo con esto, porque si le tomas mucha atención a este video, también vas a ver los resultados inmediatamente si lo aplicas tal cual te vamos a explicar en esta oportunidad. Bien, entonces vamos a continuar. Tenemos aquí, como ya te dije, 4 rectángulos. Vamos a empezar primero con lo que sería el bloque de entradas digitales. En este caso, nosotros hemos dibujado dos rectángulos orientados, cada uno a un modelo de PLC, que incluso esos modelos ya nosotros también lo tenemos en nuestro tablero eléctrico. En este caso estamos hablando de un PLC Delta, y en este caso estamos hablando de un relé programable o micro PLC, lo que sería la última versión de logo Siemens, ¿sí? Y estamos destacándolo aquí. Nosotros en este caso vamos a cablear lo que serían entradas digitales. Bien, pero vamos a comenzar con lo que sería el logo Siemens, ¿sí? Luego vamos a ir con el PLC Delta. El logo Siemens es bastante sencillo, tiene la particularidad, también aquellos que han programado con Celio saben que es bastante sencillo lo que es cablear las entradas digitales de estos dispositivos, y vamos a verlo ahora. Si nosotros, si tienes ese dispositivo a la mano o no lo tienes, sencillamente búscalo en internet mientras vas viendo este video, buscas la figura del logo Siemens y lo pones a un lado mientras al mismo tiempo vas viendo esta explicación. Entonces, nosotros aquí estamos orientándonos a un logo Siemens de alimentación 24 voltios. Si buscas esta nomenclatura, esta identificación P1, P2, está orientado a una alimentación tanto alterna como directa en 24 voltios, ¿ok? No hay confusión en ese punto allí. Y estamos colocando lo que serían las 8 entradas digitales que ya viene de fábrica en ese dispositivo. Obviamente puedes conectarle módulos de expansión, pero en este caso no vamos a destacar ese tema, ¿sí? Aquí sencillamente estamos abreviando con 3 puntos, que hay 8 entradas digitales identificadas desde I1 a I8, y P1 y P2 sencillamente son la alimentación. En este caso, las entradas digitales, sí o sí, si ustedes buscan el manual del fabricante, nos dice que vamos a utilizar únicamente la polaridad positiva para energizar todas las entradas digitales. Entonces, esta conexión, nosotros aquí podemos colocar el positivo, ¿ok? Para alimentarlo, y en este caso el negativo, ¿ok? Para energizar a nuestro logo Siemens. Tan sencillo como esto, ya tenemos la alimentación de 24 voltios, en este caso 24 voltios DC. Vamos a suponer que tenemos una fuente switchada, ¿ok? En donde puede ser 220, 24 voltios DC, ¿sí? Esa fuente que seguramente muchos de ustedes han visto.
y en ese caso ya estamos energizando a nuestro dispositivo, ¿ok? Una vez que ya lo tenemos energizado, ya empezamos a llevar el positivo a todas las entradas o a las que nosotros vamos a utilizar, ¿ok? No hay ningún problema. Entonces nosotros aquí podemos colocar un, un pulsador normalmente cerrado y vamos a colocar en I8 para que nos quepa el dibujo, ¿sí? Entonces ya aquí hay un común que sería uno de los bornes de ese pulsador, pues, el stop y el start en este ejemplo, y sencillamente vamos a tomar del 24 voltios ese común y lo vamos a llevar a nuestras entradas digitales, ¿ok? Aquí obviamente estamos ignorando lo que es la parte de protecciones, ¿sí? De seguridad, cuando ya lo vamos a llevar a un tablero eléctrico, pero te voy a adelantar y estas mismas explicaciones las vamos a estar desarrollando en nuestra capacitación que próximamente vamos a anunciar las fechas, que está orientada a automatismos industriales. Esa capacitación va a estar compuesta no solamente del tema de PLC, porque también no podemos ignorar que nosotros o asumir que vamos a solamente a chequear PLC. No, tenemos que tener las cualidades también de gestionar un proyecto, de identificar los equipos que nos convienen y los que no nos convienen, o de ese equipo que quizás más adelante nos va a servir para una instalación de un proyecto que ya se acerca en esa industria. También entender el sistema que ya existe en esa industria, si vale la pena modificarlo, mejorarlo, cambiarlo, eliminarlo. Entonces va a ser una capacitación bastante completa, que va a ser desde el conocimiento más básico cuando entramos a una industria hasta el conocimiento más avanzado, que ya deberíamos tener una experiencia bastante firme para nosotros escalar y asumir otros cargos dentro de esa organización. Entonces está pendiente a la fecha que vamos a estar anunciando. ¿Ok? Vamos a continuar. Entonces, aquí nosotros, ustedes pueden ver en un proyecto ya en una industria que generalmente vamos a conseguir aquí un fusible para proteger a nuestras entradas digitales, en tal caso que alguna de ellas entre con humedad, ¿sí? Algún dispositivo tenga humedad, o también todo va a depender en dónde está la instalación, obviamente, ¿sí? Entonces, aquí nos vamos a hablar de entradas digitales, si son SIG o son surge. No vamos a hablar de eso porque directamente el fabricante nos dice que vamos a llevar el mismo 24 voltios o la misma alimentación que estamos utilizando a cada entrada digital. De esta forma ya nosotros hemos energizado a nuestras entradas digitales. Un punto importante aquí, porque muchos dirán, es muy fácil, es muy sencillo, allí nadie se va a equivocar con un logo Siemens, pero el detalle es cuando ya está instalado el equipo, tú estás entrando nuevo, ¿sí? A esa fábrica y necesitas reconocer rápidamente cómo deberían estar cableadas esas entradas digitales. Es por ello que estamos haciendo énfasis en este video, que es muy fácil cuando ya tenemos el equipo y nosotros vamos a decidir cómo lo vamos a conectar. Pero es distinto cuando ya el equipo está dentro de un armario y nosotros tenemos que saber cómo debería estar conectado. Y si nosotros tenemos esa conexión en mente, no hace falta ni siquiera tocar todo el cableado, chequear, porque con un simple tester o instrumento de medición podemos validar la alimentación que debería estar presente en esas entradas digitales. ¿Ok? Ojo con eso. Entonces aquí ya nosotros hemos terminado de cablear nuestra entrada digital del logo Siemens. Vuelvo y repito, la alimentación, la polaridad positiva conectada directamente a nuestras entradas digitales. Vamos ahora con la entrada digital, el bloque de entradas digitales de un PLC, en este caso un PLC Delta. El modelo que ahora te voy a explicar sería el DDP-12SA. Aquí sencillamente es el 12 la abreviación o la indicación que nos da el propio fabricante de que entre entradas y salidas tenemos 12 puntos, así le dice. Serían 8 entradas digitales más 4 salidas digitales. Allí nos da los 12 puntos que nos está indicando el fabricante. No hace falta allí
que investigar más, porque es muy sencilla esa explicación. Y aquí SA simplemente es la capacidad de procesamiento, el scan, la cantidad de entradas y salidas digitales que puede alcanzar este dispositivo, obviamente con módulos adicionales. También qué tipo de módulos soporta en el caso de módulos de señales analógicas. Obviamente aquí sí tendríamos que ampliar mucho más que nos permite ese PLC. ¿Ok? Un punto importante aquí es que cuando nosotros tenemos ya un PLC, el único disponible a la mano, y queremos desarrollar un proyecto, tenemos que chequear, ¿ok? Dentro del fabricante, lo que nos ofrece, la información que nos ofrece, a dónde podemos llegar con ese dispositivo. Ahora, si tenemos carta abierta para elegir ese equipo, bueno, simplemente nos toca elegir y buscar el presupuesto, ajustar el presupuesto y comprar ese equipo, ¿ok? Bien, en este caso tenemos, vuelvo y repito, un PLC Delta. Y fíjense que si ustedes buscan este modelo DBP-12SA, van a conseguir esta identificación en el bloque de entradas digitales. Tenemos S-S, diagonal S, y la identificación de 8 entradas digitales. Aquí simplemente estamos viendo una diferencia, que aquí las entradas para Siemens es I, identificada con la letra I, y aquí en Delta es identificada con la letra X. Eso no hay ningún inconveniente, simplemente es gusto del fabricante. Bien, pero aquí si nosotros buscamos, vuelvo y repito, dentro del manual del fabricante, vamos a conseguir que aquí las entradas digitales pueden ir configuradas con un arreglo source o un arreglo sync. En las entradas digitales es bastante sencillo. Vamos a suponer que nosotros queremos realizar esa conexión con ambas configuraciones. ¿Ok? Entonces, dentro, ¿ok?, del equipo hay un arreglo, ¿sí?, en donde nosotros vamos a enviarle el positivo, ¿ok? Ojo, el positivo al común, porque este es el común de nuestras entradas digitales. Esto es, imagínense que adentro, este sería el tornillo de este borde, y aquí sería los demás tornillos, ¿ok? O las conexiones que están dentro, ¿ok?, de nuestro PLC, ¿sí? Es el común que vamos a enviar, y luego cuando se energice, cuando estos reciban, porque las entradas digitales van a recibir información, cuando reciban información, ¿ok? Cuando reciben información, cierra el circuito, ¿ok? Cierra el circuito, ¿sí? Es como si fuera esto así, cierra el circuito, ¿ok? Y termina de energizarse el sistema. Ahora vamos a realizar esa conexión en base a lo que nos explica el fabricante, ¿sí? Vamos a ir con la explicación inmediatamente. Entonces, vamos a suponer que nosotros elegimos una configuración source. Entonces, nosotros vamos a enviar a lo que sería la polaridad del común de nuestras entradas digitales un negativo, ¿sí? Un negativo, una polaridad negativa, ¿sí? Y al resto, o lo que serían nuestras entradas digitales, vamos a enviar una polaridad positiva, ¿sí? Positiva. Esta configuración sería una configuración source, ¿ok? ¿Por qué source? Porque estamos enviando una polaridad positiva a todas nuestras entradas digitales, ¿sí? Tan sencillo como eso. ¿Cómo sería el cableado con equipos reales? Sencillo. Vamos a suponer que tenemos un pulsador normalmente cerrado, un pulsador normalmente abierto. También podemos tener sensores, ¿ok? O finales de carrera, cualquier dispositivo que nos genere una señal on-off, ¿ok? Esta sería la configuración source o fuente, ya que estamos enviando una polaridad positiva a nuestras entradas digitales, y al punto común estamos enviando una polaridad negativa, ¿sí? Esa sería la configuración source. Ahora, hay casos en donde sí o sí vas a tener que utilizar obligatoriamente una de estas configuraciones, es decir, no vas a tener opciones de elegir. ¿Por qué? Porque también va a depender del dispositivo que tengas a la mano. Por ejemplo, pasa mucho cuando vamos a utilizar encoders. Hay encoders con una configuración PNP o NPN.
Entonces, antes de conectar tus entradas digitales, define cuál es la configuración de ese encoder antes que vayas a conectar tus entradas digitales, porque si no vas a tener que devolver todo el cambio. Ojo con eso, ¿sí? Bien, entonces ten cuidado con esos proyectos que están desde cero y necesitas averiguar cuál sería la configuración del encoder, por ejemplo. Bien, en esos casos pasa bastante. Entonces, aquí ya nosotros terminamos con la configuración source. ¿Y cómo sería la configuración SIG? Sencillo, vamos simplemente a invertir las polaridades. Al común le vamos a enviar un positivo y a nuestras entradas digitales, obviamente, un negativo. ¿Sí? Vamos a enviarle un negativo. Y de esta forma estamos cerrando el circuito interno de nuestro PLC. Aquí estamos utilizando la configuración sync o sync, ya que estamos enviando un negativo a nuestras entradas digitales. Se preguntarán, ¿cuál hemos utilizado generalmente? Bueno, siempre y cuando tengamos opción, vamos a utilizar source. ¿Por qué? Porque si no hay tensión en campo, obviamente nuestras entradas digitales en el PLC no se van a activar. En cambio, utilizando 0 voltios DC, obviamente no vamos a saber si ese 0 voltios DC es porque no hay tensión o forma parte del cierre del circuito, ¿sí? Entonces siempre va a quedar la duda. Un ejemplo de eso es el rango de corriente que generalmente se utiliza en la industria para lazos de control, en donde se emplea de 4 a 20 mA por el mismo tema, en donde 4 representa el 0 de la magnitud física, ¿sí? Y 20 sería el 100% de esa magnitud física. No se utiliza de 0 a 20 mA por el mismo tema que el 0 puede tender a confundir de que no hay corriente en el circuito y uno no sabe si realmente no hay corriente en el circuito o ese 0 forma parte del circuito de la fuente de ese rango de corriente del lazo de control, ¿sí? Ojo con eso también allí. Pero nosotros, siempre y cuando, vuelvo y repito, tengamos opción, vamos a utilizar una configuración source. Entonces, en este caso, ya aprendiste la diferencia. Bastante sencillo, y esta misma configuración, compañeros, se aplica para todos los PLC que vayas a trabajar en la industria, para todos. Lo más que puedes conseguir es entradas digitales, será por grupo, en donde un común forma parte, por ejemplo, desde X0 a X4, por ejemplo, ¿sí? Un común, y después tienes otro común en donde está orientado a otro grupo de entradas digitales, y eso lo vamos a ver ya con las salidas digitales, ¿ok? Puedes conseguirte esa diferencia, pero no hay que alarmarse, porque lo importante es que sepas el concepto de source, de sink, y que uno maneja una polaridad positiva y otro maneja una polaridad negativa. También tenemos que tener cuidado con los dispositivos que vamos a conectar a nuestro bloque de entradas digitales. Entonces, en este caso ya sabemos cómo conectar las entradas digitales, siempre y cuando sepamos cómo utilizar, ¿ok?, la configuración source y la configuración sync. Y ya sabemos la diferencia con dispositivos de baja gama, ¿ok?, en donde no hay que complicarse, porque simplemente le vamos a llevar el positivo o la fase, porque los Siemens en este caso también tiene dispositivos que son a 220. En ese caso le vamos a llevar simplemente la fase a cada entrada digital. Bastante sencillo, obviamente, en comparación con este que es un PLC, en donde tenemos que tener más cuidado, o no más cuidado, recordar antes de conectar, ¿sí? Porque la conexión es bastante sencilla y nada complicada. Ya finalizamos con esto, ahora vamos rápidamente con nuestro bloque de salidas digitales. Bien, compañero, aquí ya tenemos nuestros rectángulos, nuestras figuras, cada una orientada a salidas a relé y salida a transistor. También genera mucho ruido cuando se nos presentan este tipo de bloque, y no hay nada que temerle a este tipo de configuración. Hoy lo vas a aprender. Bien, aquí tenemos dos imágenes, las dos orientadas a un PLC Delta, que incluso lo tenemos en nuestro tablero eléctrico, que siempre se los estamos presentando en nuestras redes sociales. En este caso tenemos un DVP 14SS11R2. Si ustedes buscan el manual de este
de este equipo, van a ver que R2 es orientado a salidas a relé. Es decir, este bloque está orientado a salidas a relé. ¿Ok? 14SS sería la sumatoria entre entradas y salidas del dispositivo. ¿Ok? Nos está diciendo que tiene 14 puntos. Y SS sería la capacidad que tiene ese PLC en lo que es instrucciones, el scan y otras características de PLC que en este caso no la vamos a destacar. Bien, en este caso nosotros cuando nos dicen salida de relé, efectivamente compañeros, efectivamente estamos hablando de un dispositivo relé, ¿sí? Hay un relé dentro del PLC, hay un relé dentro del PLC en donde la bobina, hay una bobina interna que va a estar siendo energizada de acuerdo a la lógica de nuestro PLC, la lógica que nosotros hemos desarrollado dentro del PLC. Si la lógica dice que I1 energiza a la salida, en este caso las salidas son Y0, vamos a colocar Y1, ok, I1 energiza Y1, bueno, Y1 va a energizarse, el circuito interno del PLC energiza la bobina de ese relé, en este caso sería la bobina de Y1 y va a conmutar el contacto. Aquí estoy colocando dos contactos para que se entienda que está orientado como serían los relés que nosotros siempre estamos viendo en la fábrica y por defecto siempre traen un contacto normalmente abierto, uno normalmente cerrado. Pero en los PLC todos son contactos normalmente abiertos. Entonces, si nosotros conectamos o energizamos esa salida dentro de nuestra lógica de control, obviamente la bobina de ese relé, de esa salida, se activa y su contacto se cierra. ¿Sí? Su contacto se cierra. Entonces, todos ustedes saben que cuando nosotros utilizamos relés es un equipo electromecánico que nos va a permitir, mediante la activación de su bobina, manejar otras cargas, otros niveles de carga, bien sea alterno o directo, ¿sí? No hay nada de complicación y es lo mismo con los PLC, es totalmente igual, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que si es un contacto, lo único que nosotros tenemos que respetar, obviamente, es el nivel de voltaje y el nivel de corriente, que generalmente estos contactos manejan un nivel de corriente de 10 amperes, ¿ok? Y nosotros podemos conectar bien sea corriente alterna o corriente directa en este contacto porque no va a pasar nada, simplemente es un contacto, lo que se le conoce contacto seco. Ese contacto es simplemente unas láminas de cobre que van a estar haciendo circular la corriente por ese contacto. Entonces nosotros lo único que tenemos que tener cuidado aquí es con la conexión. Si nosotros buscamos conexiones con el PLC de Logosime, es una conexión, la podemos hacer aquí rápidamente. Ustedes pueden ver que el logo Siemens por defecto trae 4 salidas digitales y tiene unos dibujitos, ¿sí? Que son así, que nos indican la figura característica del relé, ¿sí? Y cada uno tiene 2 tornillos. Cada entrada digital, cada salida digital tiene 2 tornillos. ¿Por qué? Porque en un tornillo nosotros vamos a conectar el común, ¿sí? Que vamos a utilizar, bien sea más 24 voltios o fase, ¿sí? O 220. Entonces vamos a suponer, estos vienen identificados con 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y vamos a conectar, por ejemplo, en 1, vamos a suponer, más 24 voltios de C, y vamos a hacer un puente, ¿sí? Vamos a hacer un puente con el 1, ¿sí? Con el 1 y sencillamente cerramos el circuito con la carga que vayamos a conectar allí, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que una vez se cierre o energicemos esa salida digital, este contacto cierra y energiza a la carga. Nada de complicado allí. Bien, entonces ese sería el relé o el micro PLC logo Siemens, ¿ok? En su última versión. Y en este caso no quiero enfocarme en ese dispositivo porque obviamente en planta vamos a conseguir equipos más avanzados. Y es por ello de que te quiero explicar aquí, en este caso, el PLC Delta. Como estás viendo, para el logo Siemens tenemos en su equipo de fábrica original,
el que se presenta en primera instancia, tenemos 8 tornillos, ¿ok? Y cada tornillo tenemos que conectarle un positivo o la fase para poder habilitar esa salida digital, ¿ok? ¿Qué genera esto? Mucho cableado, ¿sí? Recarga de cableado, tenemos que manejar un poco allí la pulcritud con nuestras conexiones para no dañar los tornillos. Se suele presentar que la persona eligió un cable muy grueso, entonces después está luchando ahí para conectar los tornillos al dispositivo logo Siemens. Si ahora les presento aquí rápidamente el logo Siemens, tal cual les expliqué, tenemos aquí, vamos a decir, lo acercamos a la cámara, tenemos 8 tornillos y a cada uno tenemos que llevarle un común para poder disponer de esa salida digital. Si no cableamos el común, no disponemos de ella, ¿sí? Eso satura un poco lo que es el cableado. Bien, vamos a ver ahora la diferencia con nuestro PLC Delta. En este caso, la gran mayoría de los PLC traen grupos de salidas digitales. ¿Qué quiere decir los grupos? Ya te lo adelanté con las entradas digitales, pero en este caso estamos viendo que hay una letra C0, C1 y C2. ¿Qué quiere decir eso? Aquí simplemente es el común, ojo, esta salida relé, es el común para Y0. Si yo llevo aquí una polaridad positiva, más 24 voltios de C, dispongo directamente de Y0, pero no dispongo de la salida Y1 ni tampoco de las salidas restantes. Para poder habilitar o disponer de la salida Y1, tengo que llevar un común a C1. ¿Sí? Ese mismo común más 24 voltios lo llevo a C1 y si quiero habilitar o disponer es la palabra, de las demás salidas digitales, llevo ese mismo común a C2. En este caso, fíjense que hemos conectado tres bornes, C0, C1 y C2. Aquí, como es un contacto a relé, ¿sí? Es un contacto a relé, cuando yo energice por programación a Y0, este contacto cierra y aquí yo voy a estar conectando, por ejemplo, mi luz piloto, ¿sí? Le llevo una polaridad positiva porque esa polaridad va a recorrer el circuito, llega hasta Y0, ¿ok? Va a recorrer, perdón, lo que es el contacto, llega a Y0, llega la polaridad positiva a nuestra carga y aquí simplemente fuera vamos a llevarle la polaridad negativa para que pueda energizarse esa carga. Tan sencillo como eso. Pero hay algo particular y es que en este caso nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 salidas digitales y solamente tuvimos que conectar 2 bornes para disponer de 2 salidas y un borne para disponer de 4 salidas digitales. Aquí ya no hay que cablear, es decir, que ese 24 voltios ya va a estar disponible para Y2, Y3, Y4 y Y5. Ya yo, por ejemplo, si mi proyecto es de 2 salidas digitales, no importa el día de mañana que vaya a necesitar más salidas digitales que de cablear nuevamente porque ya yo llevé ese positivo a C2 y ya yo sé que tengo habilitado Y2, Y3 de forma en hardware, okay, de forma física, ya yo tengo para conectar esto. Obviamente, nosotros podemos llevar estas salidas digitales a borneras, ¿sí? Podemos llevarlas a borneras y decir que son reservas. Reserva el día de mañana que necesitemos de esas salidas digitales, que siempre hay que hacerlo en cualquier proyecto de automatización. Entonces, aquí ya hemos conectado salidas a relé. Bastante sencillo, vamos a llevar un común, podemos utilizar tanto voltaje alterno como voltaje directo y siempre tenemos que respetar la carga que vamos a conectar, que ya te comenté que generalmente está en 10 amperes para lo que es salida a relé. Vuelvo y repito, cuando es una salida a relé nosotros podemos disponer de dispositivos que manejen tanto alimentación alterna como alimentación directa, ¿sí? Directa. No hay nada de complicado, ¿ok? No hay nada de complicado aquí. Lo único complicado sería el diseño que vamos a conectar en nuestro tablero eléctrico para que quede bien prolijo, bien bonito, ¿ok? Ya eso es otro tema, ¿ok? Entonces aquí ya hemos conectado un módulo con salidas a relé. Vamos ahora rápidamente con el módulo de salida a transistor, bastante conocido
en todos los PLC. En este caso tenemos un PLC DBP-12SA11T. T me indica que es salida a transistor. Bien, cuando es salida a transistor, sí o sí vamos a manejar señales directas, ¿sí? Ya no hay chance para manejar señales alternas, ¿ok? No hay ningún tipo de chance. Sí o sí vamos a manejar señales directas. Pero hay un punto importante aquí y es la diferencia con señales a relé. Cuando vemos dispositivos con señales a relé, podríamos decir, pero es más cómodo utilizar un PLC con salidas a relé porque me permite manejar elementos con señales directas o elementos con señales que tengan bobina alterna, ¿ok? Alimentación alterna. Y pensamos que sí, es una flexibilidad, no lo vamos a negar, ¿ok? Pero en proyectos que queremos que escalen, siempre para escalar vamos a necesitar de equipos más sofisticados. Y esos equipos más sofisticados generalmente vienen con una alimentación en directa, corriente directa. Entonces, una de las desventajas es que el día de mañana, si nosotros, por ejemplo, queremos manejar señales rápidas, eso no lo vamos a poder hacer con una salida de relé. Una salida de relé es una salida on-off, ¿ok? Que tiene un ciclo, ¿ok? De pulsos que permitidos, porque si nosotros vamos a pretender manejar una salida de relé con señales de kilohertz, obviamente vamos a dañar esa salida, ¿ok? Tampoco el equipo lo va a permitir, ¿sí? Si nosotros utilizamos un contactor con una frecuencia alta, el contactor obviamente es cuestión de tiempo para que este se dañe y sin necesidad de que este se dañe. Obviamente la carga conectada no puede funcionar de esa manera, ¿ok? Ahí lo que viene es el desgaste y se presenta la primera desventaja de la salida a relé. Ahora, cuando hablamos de salida a transistor, también tiene sus desventajas, tampoco es que tiene mucha ventaja, es que todo es ventaja, perdón. En las desventajas, obviamente, tenemos que respetar mucho lo que es la carga que vamos a conectar, porque ya sería una señal de corriente directa, una señal electrónica, ¿ok? Comparada con la señal de relé, que es una señal, un dispositivo mecánico, ¿ok? Aquí es 100% electrónico. 1, 2, la temperatura para este PLC va a ser muy distinta a la temperatura permitida con este PLC con salida a relé. Ambos tienen sus pros y contras, pero si vamos al campo, el que gana, el que debería ganar, de acuerdo a nuestra experiencia, sería el de salida a transistor. ¿Por qué? Porque obviamente un PLC nosotros no lo vamos a conectar al lado de una chimenea. Y si lo vamos a conectar al lado de una chimenea o en un área que hace alta temperatura, obviamente ya los PLC vienen con un hardware bastante robusto y se van a tomar las precauciones, ¿ok? Entonces, una de las cosas que particularmente nos gusta trabajar con señales de salida a transistores que nos permiten manejar señales en kilohertz, como para manejar lo que sería motores paso a paso, manejar relés de estado sólido o cualquier otro dispositivo que nos va a permitir obviamente manejar señales señales rápidas, lo que se conoce como señales rápidas. Bien, entonces aquí es bastante sencillo. Nosotros tenemos que buscar la configuración inmediatamente en el manual de estas señales a transistor. ¿Por qué? Porque aquí ya no vamos a decidir nosotros si es un positivo o si es un negativo. Si ustedes buscan el manual del DBP-12SA11T, van a ver que este nos da un cableado ya predefinido dentro de ese manual y obviamente orientado, dirigido también, recomendado por el fabricante. Nosotros vamos a estar dejándole por aquí la imagen en donde se muestra el cableado de este módulo en particular. Si ya estás viendo la imagen, nos dice la misma que a lo que sería el borne C0, C1 y C2, nosotros tenemos que llevar una polaridad negativa, ¿ok? A los comunes de este módulo, ¿sí? En particular, a los comunes de este módulo en particular. Bien, y ese negativo, compañeros, ese negativo, ¿ok? Va a circular por dentro de la placa electrónica y ese negativo va a salir por la salida
digital. Es decir, cuando nosotros energicemos por software, esa salida digital es la polaridad que va a llegar a la carga, ¿ok? A la carga que nosotros tengamos conectado. Aquí este trae menos salidas digitales comparado con este, que es salida, que es este módulo, ¿ok? Que tiene 1, 2, 3, 4, 6 salidas digitales. Este tiene 4 salidas digitales y maneja el mismo formato de comunes. Para yo disponer de Y0 tengo que cablear C0, lo mismo para Y1 tengo que cablear C1 y para disponer de Y3 y Y2 basta con cablear solamente C2. Entonces, si yo quiero disponer de todas estas salidas, simplemente conecto un cable, cualquier cable, a una polaridad de mi carga, ¿ok? De mi carga que voy a conectar al módulo de bloques de salidas digitales de mi PLC Delta. Y de esta forma ya tengo conectado uno de los bornes de mis cargas, ¿ok? De mis salidas digitales, de los dispositivos que tengo conectados al bloque de salidas de mi PLC Delta. Y aquí simplemente, ¿cómo voy a cerrar el circuito? Llevando la polaridad que le falta a cada una de mis cargas. ¿Cuál es esa polaridad? Una polaridad positiva, ¿sí? La polaridad negativa ya está dentro de mi bloque del PLC Delta y simplemente basta con llevar ahora la polaridad positiva a mis cargas, ¿ok? Entonces, fíjense aquí la diferencia que tenemos con la salida a relé. Tenemos que tener cuidado con la polaridad que maneja nuestro módulo de PLC Delta en lo que es salida transistor, y en salida de relé va a disponer o va a depender solamente de nosotros cómo queremos conectar las salidas de ese dispositivo, porque con la salida de relé nos da la flexibilidad de elegir el tipo de carga que vamos a conectar, ¿ok? Entonces, aquí ya nosotros estamos viendo la principal diferencia, las ventajas, que es muy importante, que te acabo de comentar. La gran mayoría de los PLC en proyectos grandes siempre van a tener módulos con salida transistor, ¿ok? Porque da más flexibilidad en lo que es el manejo de esas cargas. Ahora, por experiencia también te tengo que comentar la realidad, y es que se ven muchos daños en lo que son estos equipos o PLC que son modulares, que ya dependen de la compra de un módulo adicional para conectar, y hemos visto lo que es malas prácticas, y bueno, lamentablemente no nos hacen caso estas empresas, porque compran lo que es el jefe de mantenimiento, no tiene ni la más remota idea de cómo manejar un PLC, pero tiene carta abierta a comprar una y otra vez cualquier dispositivo que él quiera. Entonces hemos visto en muchas fábricas que este jefe de mantenimiento, cada vez que no sabe cómo energizar un PLC, porque lo hemos visto, no tiene ninguna noción en la conexión de estos módulos, simplemente manda a comprar un módulo y lo conecta. Un módulo y lo conecta. Estamos hablando con un módulo de un PLC reconocido te puede costar alrededor de más del millón de pesos. Entonces, bueno, aquí ya son unas prácticas que tenemos que apartar, nos vamos a destacar, pero es bueno que se sepa que muchas veces, bueno, sí, lamentablemente hay presupuesto para comprar esos módulos, lo compran y simplemente la persona lo quita y lo pone. Y allí hemos visto que, de acuerdo a esa práctica, daña lo que es incluso los pines de conexión de ese módulo que está cambiando. Uno, dos, estás completamente despilfarrando un dinero que allí lo que tienes es que simplemente mejorar las habilidades, pero las habilidades de lo que es la programación, la automatización y todo lo que es el conocimiento básico, pero muchos indican, bueno, se necesita la producción y no hace falta nadie que sepa, pero es algo que quiero comentarles para aquellos que están iniciándose en la industria, que no los tome por sorpresa este tipo de malas prácticas, ¿ok? Pero no tenemos que replicar. Nosotros somos más profesionales, siempre vamos a destacar, cuando hablamos de somos más profesionales, estoy hablándote a ti que tú vas a multiplicar las buenas prácticas, vas a ser un mejor
profesional y siempre vas a estar del lado de que las cosas se tienen que hacer bien, ¿ok? Y haciendo las cosas bien va a perdurar en el tiempo, porque una mala práctica no solamente queda en nosotros, ¿sí? Yo puedo hacer una mala maniobra, ¿sí? Y me puede ir bien y tener 20 años y haciendo esa mala maniobra irme de maravilla. Pero lamentablemente, si quiero que la industria mejore o algo mejore, esa práctica la reparto a la siguiente persona, al siguiente profesional, y así tristemente se va viendo que la mala práctica se hace ahora una práctica común y no tan peligrosa como algunos dicen, y no estamos de acuerdo con eso. Entonces, eso es un punto que te lo tengo que comentar, lo hemos visto en muchas fábricas, simplemente tienen un almacén bastante de este repuesto, lo cambian, lo colocan, sigue la falla, pero como son áreas que no tienen muchos profesionales dentro de esa fábrica, bueno, sencillamente la persona a cargo se toma de ese poder y nadie lo sabe y llega hasta allí, ¿ok? Pero es uno de los puntos que tenemos que tener cuidado con los módulos con salidas a transistor, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado, el manejo de las señales de 24 voltios, también lo hemos destacado en otros videos que hay un nivel mínimo, ¿ok? En donde la salida digital ya puede estar mandando lo necesario para que active a ese dispositivo, que no necesariamente tiene que ser 24 voltios, puede estar en 21 voltios y aún así energizando a el elemento, ¿ok? También hemos visto que en este caso con la salida a transistor se suele realizar lo que es la alimentación a un relé, ¿ok? Esto en vez que nosotros conectamos aquí una luz piloto, ¿sí? Todo esto está a relé, ¿ok? Todo está a relé, ¿sí? Dentro del gabinete, dentro del tablero de control. Y a partir de este relé, los contactos asociados a cada uno de ellos es que se conecta la carga que queremos energizar, bien sea un contactor o cualquier otro dispositivo. ¿Por qué? Porque obviamente a una distancia considerable vamos a ver lo que es la caída de tensión. Y si no hay caída de tensión, ¿ok? El diseñador, cuando se diseña un proyecto, hay que tomar las precauciones y no está de más intervenir, ¿ok? Lo que es la salida desde el dispositivo, desde el módulo, con un relé de por medio, ¿ok? Eso nos da varias ventajas. La primera es que en una falla vamos a llegar al relé, ¿sí? Esa es la primera. Y la segunda es que no va a ser necesario tocar al PLC, ¿sí? Y allí es que ahora me pueden entender la mala práctica de personas que hemos visto que tocan directamente el PLC y la falla viene tienes que chequearla primero por el relé si se da el caso, o empezar directamente en campo. Bien, pero bueno, eso es otro tema. Lo importante aquí es que se sepa esa diferencia. Ya hoy tienes el conocimiento necesario asegurado para saber cómo es la conexión con salida a transistor, la diferencia con las salidas a relé, y de este lado tenemos las diferencias con las entradas digitales cuando tienen la disponibilidad de una configuración source o SIM, y cuando son netamente ya como el logo Siemens o también el relé Celio, en donde vamos a llevar sí o sí la polaridad positiva o fase de acuerdo a la alimentación del elemento que estamos trabajando. Y de esta forma, compañeros, hemos finalizado este largo video. Espero que te haya aclarado todas esas dudas que hasta este momento se te habían generado con estos dispositivos, con estas configuraciones de entradas y salidas. Recuerda que próximamente vamos a estar anunciando nuestra capacitación sobre automatismos industriales, específicamente las fechas, y también te invito a participar en nuestras capacitaciones sobre variador de frecuencia y comunicación industrial, en donde abordamos temas 100% reales, contenido que te va a ayudar indudablemente en tu carrera profesional. Nuestras asesorías y servicios para aquellos
para aquellos emprendedores, ¿ok? O empresas, pequeña y mediana empresa, está disponible nuestras redes sociales o nuestro número telefónico, que te lo vamos a estar dejando por aquí en este video, para que nos contactes y te podemos asesorar de forma gratuita y ayudar o simplemente apoyar en ese proyecto que ya tienes en proceso, en una falla que se esté presentando de forma repetida, o sencillamente la asesoría que necesitas para ver si mejoras tu sistema, si lo eliminas o necesitas realizar algo desde cero. Para nosotros siempre va a ser un honor transmitir nuestros conocimientos, ayudar, aportar a la comunidad, y no olvides escribirnos aquí en los comentarios qué te parece este tipo de contenido, si te ha ayudado, si te genera más dudas, también es bienvenido ese tipo de comentarios, o sencillamente si quieres una asesoría personalizada con nosotros. Escríbenos y allí te vamos a estar dando el paso a paso para que te conectes con nosotros, te contactes con nosotros y a la brevedad posible atender tus dudas, atender tus necesidades. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, darle like, compartir y suscribirte en este espacio que sería nuestra plataforma o nuestro canal de YouTube, en donde tratamos siempre de traer un contenido bastante sustancioso que aporte de manera inmediata a tu práctica profesional, a ese trabajo en donde te estás desenvolviendo y deseas escalar, ¿ok? Nuestro contenido totalmente orientado al que está iniciándose como técnico, como profesional, y también orientado al dueño de empresa que sí o sí también necesita capacitar a su equipo, ¿sí? A su equipo de trabajo, ¿ok? A su cuerpo de técnicos, y también necesita de asesorías que le puedan asegurar un gran trabajo a futuro. Bien, entonces sin más que agregar, gracias por estar en este video y nos vamos a ver en una próxima oportunidad.